El pasado 7 de julio del presente año, condujimos un experimento entre profesionales afines a la construcción, los mismos que prefirieron mantenerse en el anonimato de manera unánime, tan pronto como decidimos que se iba a revelar su identidad. El experimento consistía en hacer una proyección sencilla en base a una única pregunta. ¿Cuánto tiempo tomaría instalar un espejo? Debido a las insistentes preguntas de los profesionales anónimos, se definieron ciertas especificaciones en el experimento. El espejo mediría 1.20 por 0.80 metros y sería localizado en una pared corriente de bloque. A pesar de otras preguntas que resultaron impertinentes, por decirlo menos, los participantes hicieron las siguientes proyecciones. El sujeto número 1 dijo que se demoraría 2 horas. El sujeto número 2 dijo que se demoraría 1 semana. Y el sujeto número 3 dijo que se demoraría 2 semanas y un poquito más. Los resultados fueron debidamente almacenados en una ánfora segura, para ser posteriormente contrastados con la proyección real. El resultado final fue que la instalación del espejo se llevó a cabo en 2 meses. La parleta. ¿Qué cuentan, panas? ¿Cómo Hola, les va? amigos. Bienvenidos a La Parleta. El mejor podcast de arquitectura según Carlos Valarecio y Cervecita Ignorante. Y no es porque sean panas, ¿ah? Nadie les presionó para que digan esas cosas. Nadie les pagó ni les va a dar biela para que digan esas cosas. ¿Qué más, panitas? Estamos de vuelta con un episodio más. Y traemos un episodio muy cercano a nuestro corazón. Muy cercano a nuestro corazón porque nos está ardiendo precisamente en estos momentos a nosotros. Y creímos que es pertinente hablar de este tema en este momento. Así que bienvenidos al episodio de la Oda al Constructor. Y vamos a poner la canción de los Cranberries ahorita así. Pero era muy triste, entonces más bien Era muy triste. dejémosle ahí. Como ya oyeron, presentamos las bases del experimento que realizamos hace un par de semanas. Y ahora les vamos a contar cuál fue nuestro proceso. El proceso fue terrible, porque en realidad la pregunta fue muy en serio. Preguntamos estos panas anónimos que nos digan cuánto se imaginaban poner el espejo. Y en realidad fue honesta, ¿no? Como 2 horas, loco, 1 semana, 2 semanas. Y de pronto nos tomó 2 meses instalar un cochino espejo. Y ustedes estarán preguntándose, ¿por qué 2 meses? ¿Y por qué 2 meses? Es decir, si algún constructor poderoso nos va a decir estos guambras cagados, ¿por qué se demoran 2 meses? Ahí está la cuestión. Ahí está la cosa. Entonces imagínense. Primero ustedes, bueno, ya dijimos que es una pared de bloque. Tienen que medir la pared. Después tienen que ir... ¿Saben dónde comprar un espejo? ¿Quién vende espejos en Quito? Claro, ¿quién vende espejos? Además depende de dónde estás ubicado, ¿no? Si estás en... En el Quito Tenis. Ajá. Si estás en el Tingo. Si vives cerca del Tingo, ¿dónde consigues un espejo? Decidimos hacer este episodio porque este experimento de algún modo fue el chirlazo que nos recordó cómo hay tantas cositas detrás que uno subestima y que sobre todo no te das cuenta cuando construye. Y entonces, precisamente ahora que estamos haciendo un proyectito y tuvimos que poner un espejo, nos tomó 2 meses poner el espejo. ¿Por qué? No nos decíamos la medida. Un señor nos preguntó que si es que queríamos biselado, de cuántas líneas. Después tienes que preguntarte, ¿cómo vas a transportar el espejo? No tienes camioneta, ok. Y si es que vas a transportar en tu carro, ¿le vas a cubrir con qué? Con plástico. Claro, no, Con espuma flakes. No, pues. Necesitas una camionetita que tenga además la cosa esa triangular atrás, porque tiene que tener una base de madera para que el espejo se asiente ahí. Luego tienes que preguntarte si le vas a poner marco o no le vas a poner marco al espejo. Exactamente. Y después colgar el espejo. Y después colgar el espejo. ¿Clavo o tornillo? O esos pegamentos locos. Claro. Uno de los 200,000 pegamentos zicas que hay. Nunca se sabe. Nunca se sabe en realidad cuál es la mejor opción, Dios mío. Claro, si es tornillo, ¿de qué tamaño tiene que ser el tornillo? Además no puede ser solo el tornillo porque necesita el taco Fisher. Si es el taco Fisher, tienes que saber igual qué tamaño es el taco Fisher. ¿Se dan cuenta? O sea, una de las conclusiones que llegamos con el espejo es que no importa cuánto quieras construir, si no tienes taladro, estás cagado. Claro. Eventualmente vas a necesitar un taladro, de ley. Claro, además siempre se te pierden las brocas y necesitas una broca que sea del tamaño del tornillo, porque si la broca es demasiado grande, después el tornillo no te sirve. Ajá. Además, por favor, si alguien tiene una maestría en puesta de espejos por ahí, díganos. ¿Cuál es el taco Fisher para colgar un espejo, por ejemplo? ¿Se dan cuenta? Estoy seguro que si haríamos una encuesta, los maestros no llegarían a un acuerdo, pues, weón. Claro, es que claro. alguno diría, sí, el número 10, el número 4, el número 8, el número... Y hay como 500 números de tacos Fisher. Y entonces más o menos fue como un dolor. Fue como se evidenciaron estas cosas como súper duras de la construcción, así que queríamos hacerles un tributo a esos grandes constructores, a la gente que sabe
y por qué no al pasito a los maestros, que son los que meten mano, Los que de verdad saben. los que saben, saben. Claro, y ahí ya nos dimos nos dimos cuenta de una cosa además, que claro, como ellos saben, y ellos creen que nosotros sabemos, a veces nos dicen cosas como si nosotros supiéramos. Exacto. Y no sabemos. Exacto. Y lo mismo es al revés, Claro, hay estas obviedades que al final parece que son súper obvias, como obviedades, pero no. Ajá, exactamente. Y entonces nos dimos cuenta que casi siempre hay estas cuestiones como errores de comunicación, ¿no es cierto? Y que creo que precisamente uno llega a darse cuenta que un constructor tiene experticia o ya ha construido antes cuando precisamente no se salta este tipo de obviedades, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Es decir, si por ahí hay algún arquitecto que va a construir su primera obra, que generalmente va a ser el barbecue del tío, tome nota este episodio, porque le van a pasar estas obviedades. Claro, ahí está. Cuando uno termina de hacer el planito, uno dice, ya está, aquí están las medidas, aquí está cómo va a ser. Y luego de repente dicen, ya, ¿y cómo se une esta parte con esta otra parte? Y pues no tienes una ligera pista. Exactamente. En cambio, claro, los constructores que ya tienen la experticia necesaria, ellos, cuando tú les muestras el planito, ellos te dicen, oh, no, pero esto que hiciste aquí no funciona, pues papá. Claro. No funciona. Y entonces, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que estas obviedades, digamos que varían dependiendo de quién se trate. Sí. Y entonces el panita que recién se gradúa no cacha uno. No cacha Para el uno. maestro es súper obvio, y entonces cuando te pide alguna cosa, tú quedas como, bueno, así ha de ser. Sí. Un grande secreto que uno descubre cuando empieza a construir es que siempre debe preguntarle, nunca, la primera respuesta que te dice el maestro nunca es la precisa porque de ley hay como millones de variables de acuerdo a esa respuesta, ¿no es cierto? Es decir, nos pasó recién que un maestro nos dijo, por favor, trágame un neplo. ¿Qué es un neplo? ¿Quién sabe, no? Pudieron haberle puesto el nombre de tubín, pero decidieron ponerle neplo para complicarnos la vida a la gente que quiere hacer algo. Claro, y entonces ya sabemos que es un neplo, eso es bueno. Exacto. Un neplo es un tubín. Para el que no sepa, un neplo es un tubín que generalmente tiene rosca de los dos lados, ¿ya? Entonces, si tú le dices al maestro, oiga, ¿qué necesito ahorita? Y el man te dice, necesito un neplo. Ajá, ahí es la trampa. Tienes que preguntarle, ¿neplo de qué? ¿De dónde? ¿De qué medida? Y de ni sé qué material. Porque hay neplos de PVC, de plástico, de lata. Hay neplo de cobre. Y luego tienes que cachar la medida de la tubería. Y luego, ¿pero cómo se va a pegar eso aquí? Tiene que ponerle alguna cosa ahí. Entonces, wow. Claro, y así pasa con todo, así pasa con las cosas más básicas. El otro día nos pidieron un balde de construcción. A ver, Nosotros llegamos a la ferretería y pedimos un balde de construcción. Pónganse la mano en el corazón. ¿De qué creen que está hecho el balde de construcción? Vamos a dejar unos segundos. No estamos en vivo igual, pero piensen, ¿de qué diablo está hecho un balde de construcción? Los buenos, porque resulta que hay un balde malo. Claro, entonces de cerámica no puede ser porque se rompe. Obvio, hasta ahí cualquier... Hasta ahí, claro. Metálico tampoco puede ser porque saldría muy caro. Y se oxida. Claro, no vale. Y entonces, plástico, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos dieron un balde de plástico y dijimos, este debe ser. Este debe ser. Claro, llevamos a la obra y el maestro nos quedó viendo así como, aquí, Este no es. ¿qué le pasa? Además, este es el malo. Claro. O sea, no es que no es un balde de construcción, sino que es el malo. Entonces, me pregunto qué mente perversa creó el balde de construcción malo, pudiendo hacer solo el bueno, ¿no? Porque el bueno, amigos y amigas, es de caucho. Caucho, ese es el que aguanta lo que sea. ¿Por qué está hecho de caucho? Tiene una razón. Es impresionante porque una vez que lo sabes parece una obviedad, pero resulta que el balde bueno de construcción está hecho de plástico, de caucho, perdón, porque tú lanzas y el balde no se va a romper, ¿no es cierto? Y el maestro no tiene tiempo de estar hueveando como bajándose de la escalera y dándole el balde al otro pana. Los manes se lanzan el balde, obvio. Claro, pues obviamente. Y entonces, estas cosas solamente se pueden aprender a través de la experiencia, o sea, sufriéndola. O sea, comprando mal el balde unas 4 veces, no sabiendo qué es un neplo. A veces el maestro te dice, cómpreme, ahorita ni siquiera sé, un Zika. Eso. Y llegas a comprar un Zika y te das cuenta que hay... Por favor, vayan a los amigos que estén en Quito, a los que estén en el Ecuador, vayan a una de esas ferreterías grandes como Kiwi, vean la estantería de Zicas, weón. Es impresionante, o sea, mide más de 2,50 metros estantería, de puro Zika. Zika 11, 11A, 11B, 11, 12, dice que... Y no sabemos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá de Zika? Claro. Y entonces, creo que eso es la cuestión de la oda. Todas estas historias que a veces pueden tener un final medio desgraciado es una manera de darles el más caluroso abrazo a esta gente que construye súper bien. Claro. Jabo Duque, un abrazo grande. Jabo Duque, un abrazo. Usted sí que sabe, ¿verdad? Claro, usted sí que sabe. Si alguien sabe es usted. Y entonces es chévere que esta cuestión de la obviedad y de la
cosa comunicativa no solo sucede desde los maestros a nosotros, por ejemplo. Mm. Hablamos naturalmente para nuestros fieles radioescuchas de este contexto de construcción quiteño, al menos, ¿no? Que es Sí, lo que sí. tenemos experiencia un poco. No sabemos cómo funcionan. Si alguien nos quiere compartir su experiencia, a lo bestia. Si tenemos algún pana noruego que nos esté escuchando, seguramente allá sí saben que es Neplo, o ya no han de usar Neplos, ya debe haber No, alguna pues ya especie bien de hecho, claro. un Neplo que pones on y ya se Ya, pone claro, solito. Claro, claro. Y entonces, así como decíamos que estas experiencias no son solamente de los constructores, pasa en todo lado. O sea, porque al final te estás enfrentando con cosas a las que no estás acostumbrado. O sea, tú nunca has puesto o sea, nunca has unido un tubo con un neplo. Y entonces así pasa con un montón de cosas. Nos acordábamos de alguna vez que cuando chamos aún, jóvenes aún, a pasear por la costa ecuatoriana. Exactamente. Y vimos que un señor estaba tratando que el burro se mueva. Y entonces Exacto. el burro no se quería mover y el señor le estaba dando al burro. Exacto. El contexto de esto, hay que poner un poquito de contexto. Ya. La cuestión es que era no era un paseo en realidad. Por favor, no dirán esto. Es un secreto. Pero era una de esas salidas de campo de estudiantes de arquitectura. Entonces éramos un grupo de arquitectos. Vamos a guardar en el anonimato a los partícipes porque, bueno, no les pedimos permiso. Entonces, la cuestión es que un señor en el campo le mete con el lado del machete, ¿no? Le da ¡pa! Una nalga al burro. Y un tipo como que se para, ¿no? Un poco ahí y le dice como, oiga, ¿qué le pasa? ¿No ve que el animal tiene sentimientos? ¿Por qué le pega? Dice que... Y todos nos quedamos densazos, así como focazos. Claro, porque imagínense dos estudiantes de arquitectura en la costa tratando de hablar con un campesino que sabe cómo tratar al burro. Exacto. Y además dos estudiantes de Quito, medio aniñados igual. Claro, claro. Entonces ¿Cómo? otro señor se para y le dice, a ver. Ustedes son de Quito, ¿no es cierto? Sí. ¿Han tratado con un burro? No. Entonces ustedes no tienen idea cómo se trata un burro. ¿Por qué? ¿Por qué me están molestando? ¿Por qué me están hartando la paciencia, chicos? Claro. Claro. Ya, eso para los jóvenes, eso les va a pasar más o menos cuando empiezan a construir. ¿Por qué? Porque la realidad es hostil, Porque muchachos. la realidad es hostil. Claro. ¿No? ¿A qué nos referimos con que la realidad es hostil? Hasta que la realidad es brava, pues, huevón. Claro. Que nunca, que creo que una cosa interesante y viene esta de la oda de la construcción y también viene del espejo, es como esta es súper diferente proyectar una cosa, imaginarte que va a funcionar respecto a hacerla de verdad, como que es otro tipo de manipulación de la realidad, no sé, ¿no? Claro. Un poco lo que uno recuerda como arquitecto es cortar la balsa, que esa madera noblísima que se corta con un estilete de $1, ¿no? Y cuando tú cortas ese pedazo y representa un pingo de 3 metros 30, que no viene de 3 metros 30, por favor, perdona, Pascualito, disculparás. Claro, no se, el palo de verdad no se pega pues con brujita o con silicona o con masking. No, eso tienes que encontrar el coso ese, pues, ¿cómo se llama? ¿Sí ves? Neplo de pingo. El se neplo de llama. unión, claro, el neplo de unión. De hecho es uno como, eso yo a veces me imagino que es como el sueño de todos los arquitectos, tipo tener un pegamento, tipo como un UHU para bloque, ¿me cachas? Eso sí. De modo que pongas eso tanto para el tubo, para el neplo, como para el hormigón, como para el La chanur, madera, weón, claro. todo se pega, pero no es así. No pasa eso, muchachos. No Es pasa. terrible. Acuérdense de sus maquetas. Ustedes en sus maquetas a veces fallaban un par de milímetros. No pasaba nada. Pero en cambio en la realidad nada está a plomo. Nada está plomo, todo está mal. Todo está chueco. Y Todo. entonces cuando tienes diferentes... Ha pasado. No nosotros, pero ha pasado. Cuando tienes diferente gente que va y que te está ayudando con la construcción. Por ejemplo, la gente que pone los vidrios llega y dice, oiga, pero la pared no está a plomo. Tú le dices, bueno, pero póngale usted a plomo. Y entonces el señor lo que va a hacer es ponerle a plomo. Y luego llega el señor de los acabados y dice, oiga, pero la ventana no está a plomo. Y tú dices, pero ¿cómo no puede estar a plomo ninguna de las dos cosas? Y a los dos les dijimos que hagan a plomo. Y es porque por alguna razón cada uno parece tener su propio plomo. Parece que el plomo es subjetivo, digamos. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque además en Ecuador, si es que el perfil de la ventana está un poco desfasado, digamos, no pasa nada, entra un vientecín, todo tranquilo. Sí. Para nuestros amigos que nos están escuchando en Noruega, saben que ese centímetro por donde entra el viento es como... Sí, porque afrontémoslo, nosotros decimos la realidad es hostil, pero no es tan hostil tampoco. O sea, sí, cualquiera que viva en el territorio ecuatoriano, excepto las personas que viven bien arriba en los Andes,
Chuta, si te sale un huequito en la ventana, no pasa nada igual. O sea, es Tranquilo. otra cobija de tigre y se acabó. Claro, cobija de tigre. Es otra cobijita de tigre y eso está solucionado. O sea, ¿quién es Claro. que...? Pero mis amigos noruegos saben que en cambio por ahí entra todo el viento, todo el frío del mundo. Y entonces es que tú en una casa en Noruega dejas de ese espacio, adentro se muere la gente, pues. Mueren congeladas en el invierno. Y ahora imagínense que hay gente construyendo en Marte. Hay gente que tiene que diseñar naves espaciales, que ahí sí es peores noticias que para los amigos de Noruega, donde hay un huequito. Claro. Entonces, digamos que tenemos suerte con esta realidad, que a pesar de ser hostil, perdona esas fallitas que... Que van a suceder y han sucedido y sucederán, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, precisamente por esta especie de realidad hostil, como le llamamos entre comillas, es que sí es súper bueno darles este espacito como de tributo a la gente que precisamente se salta estas obviedades y tiene la capacidad de construir como Dios manda. Claro, es la gente que en los detalles pone absolutamente todo lo que hay que poner. Porque ya le ha pasado, ya alguna vez lo hizo a medias y terminó mal la cosa. Entonces hay gente que sabe primero hacer detalle y que segundo sabe estar en la obra y sabe darse cuenta que esas cosas hay que estar chequeándolas todo el tiempo. Javi Duque, weón. Javi De nuevo tú. De nuevo tú. De hecho, a nuestros fieles radioescuchas se necesita un constructor Javier Duque, búsquenle. El man no solo construye, sino que hace cebollados además. Claro, y el Javier una vez trató de explicarnos cómo hizo para que un terminado de hormigón pulido termine al mismo nivel de una cadena de hormigón. Y el chico estaría ahí explicándonos durante unos 40 minutos. Claro. La gente... O sea, saldrían 2 episodios, pues los fieles radioescuchas, no podemos hacer eso. No podemos hacerles eso. Claro, claro. Pero digamos, estuvo a nivel. O sea, Sí, al mal le quedó bien. Creo que también estas reflexiones como que un poco a mí me parece útil para recordar a los que estén estudiando arquitectura que a veces parece un poco inútil estos ejercicios de especificación, ¿no? Como cómo voy a poner la baldosa, dónde se empieza a poner, ¿para qué? Parece que son obviedades, pero en realidad no son obviedades. Porque cuando tú no mandas el plano correcto al maestro, el maestro tiene toda la razón de decir, oiga, ¿y dónde empiezo la baldosa? Por atrás, por delante, que se alinee, que no se alinee, le pongo arriba, abajo, ta, 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 ta. Claro, porque luego empiezas por un lado y de repente después te toca cortar un pedazo de 10 centímetros de baldosa. Y te queda el pedacito infame, pues. Claro, ¿no? además que es súper difícil de cortar porque pues, generalmente se rompe cuando tienes que cortar una cosa tan chiquita. Y entonces ya perdiste baldosa desperdiciada, además que es feo, como dices, tú ahí al final. Entonces, fieles arquitectos, hagan detalles, así sea, así tengan que sacar la flechita. Yo me acuerdo que a mí me dolía poner Bondex. Flechita Bondex. Pero obvio que no le va a pegar con machica, ¿no? Con chicle. Con chicle. Pero vale la pena. Una cosa que nos pasó últimamente es que estamos metidos en un proyecto de rehabilitación, digamos, en donde estamos interviniendo en un edificio. Para nuestros fieles radioescuchas que quieran ver, sigan nuestra página de Instagram, ese colectivo. Estamos interviniendo en el edificio Benalcázar 1000. Para los que no lo sepan, fue en su momento el rascacielos de Quito, ¿no? Construido por ahí en los 70s, un edificio de 17 pisos hermosísimo. Lindo, lindo. Bien construido. Bien construido. La gente que lo hizo sabía construir. Claro, claro. Es una oda para ellos también. Es una oda para ustedes, una oda para el señor Benalcázar 1000. Claro. Para el señor 1000. Para el señor 1000. ¿Qué nos pasó? Cuéntales. Y entonces, la cuestión es que, por cosas de la vida, pronto se enterarán de qué va el proyecto, pero resulta que hay unas nervaduras. El techo generalmente tiene cielo falso, pero nosotros descubrimos el cielo falso y encontramos un techo de hormigón, ¿no es cierto? Que tiene estos alivianamientos que en su momento se hacían con madera. Es decir, para los que no sepan, el alivianamiento es esa especie de cuadradito que se ve alguna vez cuando ven a las losas. Claro, está de moda ahora le pintan de negro. Ahora le saben pintar de negro y le ponen conduit. Eso. Sí, ya deben saber. Ya deben saber. Y entonces la cuestión es que nosotros dijimos, pues buenazo, si es que tenemos este techo tan bonito, vamos a dejar el hormigón visto, ¿no es cierto? Pero como era un lugar que no se pensó para que esté visto, tenía estas ciertas, le llaman rebabas de hormigón, ¿no es cierto? Que son como como no va a ser visto, no es que se encargan de que quede muy pulcro, sino que a veces tiene unos alitos de hormigón, algunas veces tiene pedacitos de madera, los clavos están puestos rápidamente. Tiene sentido porque no estaba diseñado para ser visto. Exactamente. Nosotros descubrimos esta cosa y decidimos dejarle visto, ¿no es cierto? Y entonces ahora, mis fieles radioescuchas, yo les pongo la pregunta. Si ustedes serían los que tienen que dejar visto este hormigón, ¿cómo harían para limpiar estas rebabas del hormigón en ese cubierto? Igual voy a dejar 3 segundos simbólicos para que piensen.
Pero ahí estarán pensando lija. No, chicos, No. lija no. No. Tampoco formó. Formó es para la madera. Neplo de techo, tampoco hay neplo de techo, no. No. Nosotros hasta ese punto sí llegamos. No le dijimos, no es neplo, bueno, no es lija. Pero tampoco nos imaginábamos que iba a ser lo que fue. Tampoco nos imaginamos. La cuestión es que hablamos con nuestro maestro José, si nos está escuchando, saludos. Abrazo grande. El maestro José le decimos como limpie, por favor, maestro. Y el maestro José dice de una, y el man coge el pico y el combo y le empieza a dar como no se ha dado nunca esa pared. ¡Pah! Durísimo. Y nosotros, no, pero esto es una rehabilitación, Dios mío, que el patrimonio. Deje de pegar al patrimonio moderno de la ciudad. Dios mío, José. Y entonces nos preocupamos, ¿no? Un poco, también hay que aceptar, nosotros no hemos manipulado mucho hormigón, hemos metido mano en construcción, pero nunca es que hemos estado de cerca con el hormigón. Y un poco la cosa que nos dio la sensación es como que nosotros seguramente hubiésemos hecho un trabajo tratando de tener cierto nivel de delicadeza, digamos. Claro. O sea, de ley me hubiese demorado. Primero me demoraba 5 días más seguro que el José. Y nos vamos a demorar. Y nos vamos a demorar unos 5 días más, pero seguro. Pero el José le empezó a dar como nunca, salieron pedazos, hermano, no le importaba nada, se ensuciaba, sonaba, parecía que se iba a caer el edificio y sin embargo Quedó bello. quedó increíble. Quedó lindo, claro. O sea, una rehabilitación que cualquiera diría le hizo con bisturí, pues, pero no, usó un pico. Claro, y es un poco para darse cuenta que también hay como cada material adecuado para las cosas, ¿no? O sea, no vas a usar un formón que es para madera. Exacto. Y eso pasa en todos lados, igual poniendo otra vez el ejemplo de Noruega. En uno de nuestros viajes a Noruega que vamos de vez en cuando. Estábamos en la casa de unos amigos y nos brindan un quesito. Y entonces, claro, yo de la forma más inocente cojo el cuchillo y iba a cortar el queso. Y mis amigos secos casi me matan, pues. Casi me matan. ¿Suecos o noruegos? No, diga la verdad. Noruegos. Suecia. Mis amigos secos. Pero pasó, la historia es real, ¿ah? Claro, casi me matan, pues. ¿Cómo vas a cortar un queso con cuchillo? Un queso sueco con cuchillo. Y ahora, fieles radioescuchas, ¿con qué cortan el queso ustedes, hijos? El queso fresco que compramos en el mercado, ¿con qué se corta? ¿Con la uña? O sea, ¿le cortas con el dedo y le montas en el pan con la mano? ¿O cuchillazo? O sea, Claro, y lo peor es que todos hemos visto el cortador de queso. Todos hemos visto el cortador de queso, pero digamos, ¿para qué le voy a usar el cortador de queso si tengo un cuchillo, ¿no es cierto? Y entonces, mis amigos de Suecia cogen el cortador de queso y hacen un ¿cómo le digo? Un fileteado al queso. Un fileteado para que el queso salga del espesor que tiene que salir, porque tiene que tener ese espesor para el sándwich que estábamos haciendo. Y entonces, claro, yo ese momento me quedé como pensando en que realmente no sé nada, pues no sé ni cómo cortar queso. claro, pero en Suecia eres un ignorante, pues, güey. En Suecia es como... Y entonces también, exactamente esa cosa del queso que le sucedió al José, exactamente sucede en la construcción, ¿no? O sea, un poco para los suecos es obvio que cortas el queso con tu cortador de queso sueco, pues, ¿no? Pero para uno aquí en la patria igual es como... Jesús, pues, o sea, cortas con el cuchillo. Y esa cosa sucede exactamente con los maestros también, ¿no? Un poco como, ¿con qué voy a cortar esto? Con disco de diamante. No voy a cortar con serrucho, ni con sierra circular, ni con sierra ni sé cuánto, de arco. Claro, claro. ¿Es cierto? Y no vamos a sacar las maderas que teníamos en los casetones puestos con la parte de atrás del martillo, porque no sale. Necesitas una pata de cabra. Una pata de cabra para sacar esas cosas. Y entonces... Un poco para decirles que la construcción es un infierno, pero que hay gente que sabe hacerlo y si lo encuentran, por Dios, contrátenle, confíenle la vida, porque esa gente realmente se merece el cielo. Se merece el cielo, sí. Gracias a ustedes que ya aprendieron de todos los neplos, todos los formones y todos los cortadores de queso sueco. Creo que eso nos hace la vida muy fácil a la gente y les agradecemos a todos los buenos amigos que saben cortar el queso y que saben construir bien. Claro. Entonces, creo que es súper importante también tenerse como siempre, no pintarle como algo tenebroso tampoco. Sí es tenebroso en una medida, pero también es chévere como ir aprendiendo estas cosas para que se empiece a saltar esta dimensión de comunicación con la gente que construye un poco, ¿no? Exactamente. Y también decirles que, digamos, en nuestra oficina sí hay gente que sabe construir. Tal vez no somos nosotros, pero sí, si algún cliente o un potencial cliente nos está escuchando, tranquilos. Nosotros sí tenemos gente que sabe construir y entonces no lo vamos a hacer nosotros, va a ser la gente que sabe. Chicho, gracias por estar con nosotros. Jackson, por favor. Ellos son los buenos. Claro, y entonces aprovechemos un poco hablando de la gente que sabe hacer bien las cosas para hablar de el hombre que sabe hacer bien la cerveza.
del hombre que sabe bien la cerveza. Por eso hay que buscarse los artesanos realmente, ¿no? Exactamente. El artesano de la construcción de nuestro equipo de trabajo es Jackson. Jackson. Jackson y Jackson Constructora, nuestra división de construcción. Si hay alguien que sepa hacer biela, es Lucho, weón. Es Lucho de cerveza itinerante. No se olviden, es el mejor auspiciante, no porque sea el único. Por favor, Y no cómprenle porque, una bielita. claro, y no porque el día que somos el mejor podcast de escritura, nosotros decimos que es la mejor cerveza, pero por Dios que es la mejor cerveza, muchachos, por Dios. Peguen ojo a su Instagram, cerveza itinerante se llama, y además que Luis, yo firmo lo que sea, que pone los mejores nombres a la cerveza. Desde surtidos como Maestro para perder un ácido. Número 2, ¿cómo era? Vales Moreno. Número 3, Añada pasiva agresiva. Aniñada pasiva agresiva. El vuelo del Jodoco. Mamá belga. Helado Heidi de Mora. Atenti a la gente del Parque Inglés. Qué lindo nombre. Atenti. Sí. El hombre tiene la experiencia, tiene la artesanía y tiene el verbo, además. Y tiene el verbo. Claro. ¿Qué más quiere en una bielería? ¿Qué más quiere? Compre la cervecería itinerante. Eso. Y creo que una reflexión chiquita es como es chévere como tener esta experiencia de construcción, es chévere como tratar de saltarse esas obviedades, y siempre es chévere también ser curioso, creo. Eso es súper importante. Creo que ayuda mucho a aprender a nosotros durante el proceso modesto proceso experiencia que tenemos haciendo arquitectura. Hemos aprendido un poco también como de curiosear, ¿no es cierto? Eso. Entonces, una cosa que a nosotros nos volvió locos también en su momento es alguno de ustedes fieles radioescuchas. Es un ejercicio para ustedes, Es un para ejercicio que se porten curiosos. Van a la computadora y le abren. Ponen Google Pack y ponen Sedal Perfilería. Claro, de ventana ventanas. corrediza. De ventana corrediza. Y vean la sección de la perfilería de ventana. ¿Ya? Claro. Y cuéntenme, ¿ustedes saben qué va dónde? Si la parte está arriba, abajo. Exacto. ¿Para qué sirve tanta curvita? ¿Dónde va el perno? ¿Eso es el perfil o ya tiene el vidrio? Y luego cuando uno ve la perfilería de vidrio que usan en realidades más hostiles como en Suecia o como en Noruega, es un perfil que tiene 4 vidrios, 5 aislantes, un epóxico, 80,000 pernos. Claro, tiene cámaras de vacío para que no pase por ahí el aire. Además que en los vidrios, en Noruega, los vidrios tienen que ser doble, y entonces dentro del vidrio no es que puede quedar lo que sea, porque si no se llena de humedad, después se llena de moho. Entonces dentro de los dos vidrios hay un gas noble, digámosle argón, por ejemplo. Y entonces, puede ser xenón igual en algunos casos. Y entonces el perfil tiene que asegurarse de que ese argón no se vaya a escapar, porque es un gas al final y se puede escapar. Y entonces, muchachos, o sea, vayan, abran, vean Sedal, perfil de ventana corrediza, y luego busquen perfil de ventana corrediza noruego. Y luego busquen perfil de ventana corrediza en Marte. Y eso debe ser más jodido todavía. Ese es el ejercicio. Y creo que una cosa que me parece súper importante anunciar, y esto también como cierre, fue que cuando nosotros estábamos pensando en estas experiencias de la construcción, de la realidad hostil, un poco bromeando de cómo se construye, de en cuánto tiempo pones un espejo, hay 2 preguntas importantes. Primero hay una pregunta y vamos a anunciar una cosa importante. La pregunta es: si alguno de ustedes, queridos radioescuchas, pone un espejo en menos de 2 meses, cuéntenos su historia, por favor. ¿Cuánto se demoraron poniendo el espejo? ¿Dónde compraron? ¿Y si era biselado y de cuántas líneas? Claro, y no vale para los radioescuchas que tienen vidrería. No, y que tienen la tienda en Noruega, pues la que ya te venden los espejos todos listos. Eso, nada. Si quieren hacerse un espejo, hagan la experiencia, y si es que alguien justo está construyendo una cosita o nos quiere compartir algo, por favor, cuéntenos la experiencia que vamos a mostrar en el próximo hervidero. Y bueno, el anuncio importante es que tras estas experiencias nosotros dijimos, bueno, de algún modo es injusto que nosotros solamente hablemos desde nuestra experiencia como el arquitecto que construyó un poquito y no sepamos un poco de cómo es la experiencia de estos, de los constructores, los duros que están de primera mano. Claro, porque para ellos también debe ser chistoso ver a un arquitecto tratando de explicar alguna cosa que él ya hizo 1000 veces. Exactamente. Y entonces nos interesa hablar con maestros, nos interesa saber qué cosa nos puede decir, y tal vez un poco se puede reír de nosotros y contarnos sus experiencias de arquitectos. Nos parece súper valioso poder en algún momento contar con ese punto de vista también. Y entonces, como Parleta, creo que esta es la primera promesa que hacemos. La primera promesa pública, y es que vamos a traer a uno de nuestros maestros.
Vamos a hacer invitación. Esperemos que él quiera, que nos quiera colaborar, que se sienta cómodo de estar con nosotros hablando un poco de estas experiencias. Sería súper chévere compartir con ustedes, fieles radioescuchas. Si de hecho alguno de ustedes sabe de construcción y le gustaría participar o cree que tiene algo que decir, no duden en escribirnos. Javier Duque, por favor. Javier Duque, si dijimos alguna estupidez, por Dios, mándanos para poner en la fe de ratos del siguiente episodio. De pronto eso no ha sido neplo lo que queríamos decir, así que... Por cierto, tenemos a ti, Javi, ahí vos sabrás corregirnos. Exactamente. Entonces, pronto anunciaremos cuándo se viene este episodio con el maestro para que él nos diga, nos cuente un poco de sus historias de obviedades o no obviedades con los arquitectos y cómo sufren con nosotros también. Exactamente. Eso, amigos, como siempre ha sido un gustazo. Más que un placer, como siempre. Nos Espero que hayan pasado bien pronto. Y nada, nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Abrazo. Chao, chao. La Parleta.